Muy buenas tardes, estimados alumnos del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad de las Peruanas. Es un placer saludarlos cordialmente. Quien les habla, su profesora, la doctora Mariela Quipas Beliza. En esta oportunidad, gracias al aporte tecnológico de nuestra Casa Superior de Estudios, para poder abordar uno de los temas importantes también dentro de nuestra asignatura Tesis 2 para el programa de doctorado en educación. El día de hoy vamos a comentar un tema muy importante dentro de la investigación científica en el aspecto cuantitativo. Este es el diseño, o también llamado alcances de la investigación cuantitativa. Nuestro tema corresponde a la asignatura de Tesis 2 para todos aquellos doctorandos que se encuentran actualmente en nuestra universidad, desarrollando pues la investigación científica desde una perspectiva social. Los temas que abordaremos, que comentaremos la tarde de hoy son los siguientes: los alcances o el estudio exploratorio, el estudio descriptivo, el estudio correlacional y el estudio explicativo. Pues bien, como ya hemos comentado en nuestras tutorías telemáticas, el hacer investigación científica desde el punto de vista educativo implica tener todo un conocimiento y panorama del contexto en el cual nosotros desarrollamos nuestra labor docente. 4 son los grandes aspectos o bloques que nos facilitan a observar con mucha minuciosidad el comportamiento de los fenómenos sociales. Un maestro que puede observar y encontrar fenómenos en el área de planeamiento, planificación educativa, en el área de la implementación educativa, en el proceso mismo del desarrollo de la actividad aprendizaje-enseñanza, es decir, el momento de la ejecución curricular, y en el campo de la evaluación. Podemos muy bien reconocer la importancia de estas 4 áreas dentro del desarrollo educativo para un docente que se encuentra en los estudios de maestría o de doctorado, o sino también proponer desde el punto de vista filosófico y epistemológico nuevas teorías que den explicación y ayuden a mejorar la educación en nuestro país. Pues el doctorado en educación tiene esa naturaleza. Nosotros, como educadores de profesión, siempre apuntamos a dar explicaciones que ayuden a mejorar los procesos educativos en nuestros alumnos. Y qué mejor realizando este tipo de investigaciones. La literatura abunda respecto de los alcances y el tipo de diseño de investigación. Autores como Hernández Sampieri definen claramente que el inicio de la construcción de una investigación está en la descripción o reconocimiento de nuestra realidad problemática, y que implica todo ello pues observar acuciosamente cada uno de los fenómenos que suceden a nuestro alrededor. Y es pues partiendo desde la problemática, formulando nuestro problema de investigación, es que podemos muy bien asociarlo con el diseño o alcance o tipo de estudio de investigación a realizarse. Comentaremos entonces que desde el punto de vista cuantitativo de la investigación, 4 son los grandes grupos que nos permiten desarrollar investigación educativa. El primero de ellos está centrado al estudio exploratorio. Es el primer inicio, es el primer
el primer paso para realizar una investigación científica mucho más compleja. Todo estudio exploratorio se presenta en función a la realidad actual que se ofrece, al fenómeno que sucede dentro de nuestra realidad problemática. El objetivo de este tipo de estudio constituye examinar minuciosamente el problema de investigación que nos llama poderosamente la atención. Los estudios exploratorios son muy comunes para nuestra sociedad. A diario se hace cantidad de estudios exploratorios dentro del campo de las ciencias sociales para poder observar el comportamiento de las personas que vivimos dentro de nuestra sociedad. Y son importantes porque nos permite familiarizarnos con todo tipo de fenómeno desconocido, con la única finalidad de obtener información y tratarlos, gestionarlos, para poder tener una visión mucho más amplia, tomar la decisión más oportuna respecto del tema que se pretende investigar. Un estudio exploratorio nos permite claramente identificar conceptos y variables de estudio. Muy recomendable para nuestros alumnos que se encuentran realizando estudios en pregrado. Estamos en un nivel de posgrado. Podríamos iniciar nuestra investigación científica con un estudio base exploratorio al inicio, que después, en la medida que nosotros vamos profundizando la complejidad de las variables de estudio inmersas dentro del problema, puede muy bien convertirse en un estudio descriptivo, en un estudio correlacional o también en un estudio explicativo. Generalmente este tipo de estudio exploratorio determina una tendencia, nos ayuda muchísimo a identificar los contextos, las áreas, el ambiente, las situaciones de estudio, las posibles relaciones potenciales entre las variables o también llamadas atributos. Son muy flexibles, esa es una de sus características, la flexibilidad en su método con las investigaciones descriptivas, correlacionales o explicativas, siendo estas últimas mucho más amplias y mucho más diversas. Como comentábamos, los ejemplos abundan en cuestión exploratoria. Se desea en estos últimos años hacer un estudio exploratorio para indagar un poco, conocer cuál es la impresión que tienen nuestros alumnos egresados al término de su carrera profesional en relación a la temática de investigación. Existe una gran preocupación en nuestra sociedad universitaria, propiamente hablando, y esta es pues que observamos que una gran mayoría de alumnos que culminan sus estudios universitarios no logran obtener un título profesional mediante el ejercicio o puesta en práctica de la investigación. Podríamos iniciar un estudio exploratorio para conocer este fenómeno a profundidad y luego determinar la solución más pertinente y luego iniciar su complejidad con un estudio mayor. U otro ejemplo, en el año 2005 se realizó una experiencia en una universidad peruana. Cabe resaltar el caso de nuestra universidad Las Peruanas, siempre muy comprometida con el desarrollo de nuestra sociedad. A los educadores nos preocupaba mucho poder observar de qué manera los maestros de las carreras profesionales de nuestra universidad realizaban los procedimientos de planificación educativa. Y es allí donde se hizo un estudio exploratorio para poder determinar la forma y el contenido de los sílabos, que como bien sabemos se constituyen en un elemento importante y decisivo
para el proceso de planeamiento y ejecución curricular. Se elaboraron pues tablas en esta experiencia de todas las carreras profesionales y nos permitió identificar a través de una lista diseñada que en la mayoría pues de escuelas profesionales aún todavía tenían que mejorar sus procesos en cuanto a la elaboración silábica. Muy oportuno porque a partir de este estudio el vicerrectorado académico toma las decisiones pertinentes y se inician pues los grandes planes de mejoramiento y de capacitación para el personal docente de nuestra universidad. Otro ejemplo, una enfermedad de reciente aparición en una aldea nativa de nuestro país. Un grupo de investigadores iniciaron la exploración segmentando a toda esta población según su sexo, sus edades, su nivel sociocultural, por el tipo de alimentación, lo que sirvió mucho para arribar a un buen diagnóstico e iniciar el procedimiento y profundizar en las posibles investigaciones. Es así como surge nuestra investigación, con el reflejo fiel de un diagnóstico que da pie a que podamos profundizarlo mediante el estudio descriptivo que vamos a tocar. Curiosamente, el estudio descriptivo tiene dentro de su propia constitución uno de los más grandes verbos que existe en nuestro idioma, y este es el de describir. ¿Qué entendemos por describir? Detallar, dar cuenta de, realizar procesos muy acuciosos para poder determinar con mucha confiabilidad cuál es el comportamiento real del fenómeno que a mí me interesa investigar. Busca pues identificar propiedades, características y perfiles de personas, de grupos, de comunidades, de objetos o cualquier otro tipo de objeto que se someta a un análisis. A través de los estudios descriptivos nosotros obtenemos información. Esta información que se obtiene de manera independiente por cada una de las variables o fenómenos que son sujetos o plausibles de estudio. Y bueno, pues son muy útiles para poder precisar las dimensiones de este fenómeno. ¿Cuál es su comportamiento dentro de la sociedad? ¿Cómo es la calidad académica en una dirección regional de educación? Es un estudio descriptivo con una sola variable, calidad académica. Vamos a describir, detallar, dar cuenta del comportamiento de este fenómeno. Responde a preguntas tales como ¿cómo es?, ¿cuál es?, ¿dónde están?, ¿cuántos son? Preguntas que apunten pues al logro de este significativo objetivo, que también nos lleva a medir el comportamiento de la variable en estudio. Un estudio puede iniciarse en un nivel exploratorio y continuar en un estudio descriptivo. Para citar estos dos ejemplos, investigar la existencia, característica, índice, modalidad, casos y ubicación de un conjunto de pandillas juveniles en una zona urbana o marginal de la provincia del Callao del año 2011. Nos interesa muchísimo encontrar cada uno de estas dimensiones, de estos aspectos que van a ser medidos a través de este estudio descriptivo. Vamos a encontrar pues que las características de pronto de este grupo juvenil proviene prácticamente en un 90% de hogares desintegrados. Y estos resultados nos van a llevar a posibles interpretaciones, inferencias, a explicar
Ya estoy utilizando un término que le da mayor profundidad a nuestra investigación y que vamos a ver en unos minutos. O como el ejemplo 2, conocer el nivel de logro de las capacidades del área de ciencia, tecnología y ambiente en estudiantes del tercer ciclo de educación primaria de una institución educativa. ¿Cuál es el comportamiento de estos alumnos después de haber realizado todo un programa nacional de capacitación docente a los maestros? Se prevé que el nivel de logro en ellos ha mejorado significativamente. Logro entendido como el conjunto de capacidades que el alumno demuestra y que permite desarrollar un conjunto de procesos cognitivos. Entonces, en esos casos tendré pues que realizar estudios descriptivos. Inicio con un exploratorio, continúo con un descriptivo y ahora es posible que la investigación me lleve a mí a asociar dos o más variables. Cuando la intención del investigador está en asociar dos o más variables, estamos frente a este nuevo tipo de estudio que se denomina estudio correlacional. Y pues tiene como propósito conocer la relación o el grado de asociación que existe entre las variables de estudio, entendiéndose como variables el conjunto de atributos que reflejan el comportamiento de un fenómeno que a nosotros nos interesa investigar. Pretenden estos estudios correlacionales medir también, recoger información de una manera independiente de cada una de las variables descritas, para luego encontrar sus semejanzas, relacionarlas. En cuanto al evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, se mide individualmente cada una de ellas, se les cuantifica y después se les asocia. Se trabaja lo que se llama la vinculación. Sirven como sustento para poder contrastar nuestra hipótesis. Los estudios correlacionales son muy utilizados en nuestro estudio, en nuestro programa de posgrado, desde los descriptivos, porque no hay descriptivo malo, no existe investigación mala, sino toda aquella contribución que el investigador desea hacer para poder mejorar nuestro sistema educativo. Por ejemplo, en un estudio correlacional se establece vincular dos variables muy importantes. La primera de ellas es el perfil del egresado de la Escuela Académico Profesional de Administración de la Universidad Alas Peruanas y su relación con las competencias laborales. Esa es una investigación que se desarrolló en el año 2009 por su maestra. Nos interesaba muchísimo saber en qué medida este perfil del egresado que estaba propuesto por nuestra universidad, pues ya se estaba reflejando en el ejercicio profesional de nuestras promociones de la Facultad de Administración. Se describieron ambas variables con la minuciosidad del caso que implicaba el conocimiento profundo de una teoría de perfiles, sobre cómo elaborar perfiles. Segunda variable, el comportamiento de las competencias laborales. Una revisión teórica minuciosa que nos sirvió muchísimo para poder vincular ambas variables y determinar pues que el perfil del egresado de esta Casa Superior de Estudios está muy bien asociado, vinculado con las competencias laborales y que nuestros exalumnos egresados de determinadas promociones están laborando para los puestos de trabajo para los que fueron preparados.
ese aporte significativo para la escuela profesional, porque lo va a ayudar a mejorar los procesos de preparación de los alumnos, a ir mejorando perfiles en estudios descriptivos como esta naturaleza en los correlacionales. U otro ejemplo, una enfermedad de reciente aparición en la aldea nativa, si seguimos con el mismo ejemplo del caso anterior, pues podemos muy bien vincularla a las posibles nuevas enfermedades que podría generar en este grupo nativo. Los estudios correlacionales deben explicarse, deben demostrarse a través de la contrastación de las hipótesis. Nos ayudan pues a asociar estas variables previamente descritas. El valor potencial que tienen estos estudios nos ayuda también a tomar las decisiones y a seguir trabajando en el tema para poder ingresar a un nivel de profundización mayor, como son los estudios explicativos en este nivel. Los estudios explicativos responden a las causas, responden al porqué, al efecto que produce determinado fenómeno en mi ambiente, en mi contexto. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno, por qué existe una alta tasa de desnutrición infantil en nuestro país, por qué los maestros, a pesar de que se realizan estos estudios de perfeccionamiento y especialización a nivel nacional en los últimos 5 años, las competencias pedagógicas aún no mejoran en el aula y se ve reflejado en los últimos lugares que tenemos en comprensión lectora y en razonamiento matemático. ¿Por qué el maestro universitario alcanza el desarrollo de unas competencias tecnológicas significativas en la actualidad? ¿Qué es lo que nos está llevando como maestros universitarios a incluirnos dentro de esta vorágine que se llama tecnología? ¿Qué es lo más determinante para un maestro universitario? Cuestiones como esa que nos ayudan a explicar nuestros propósitos. Una investigación puede iniciarse en un estudio exploratorio, seguir el nivel en un estudio descriptivo, pasar por un correlacional y finalmente en un explicativo, determinando los factores que han dado lugar al fenómeno, a las causas y a los determinantes que van a caracterizar el problema social que se investiga. Finalmente, cuando hemos revisado la literatura y afinado el planteamiento del problema, consideramos qué alcances en manera inicial y final tendría nuestra investigación. ¿Será exploratorio, será descriptivo, correlacional o explicativo? Es decir, hasta dónde, en términos de conocimiento, es posible que llegue nuestro estudio. Conclusión 2. Los estudios exploratorios tienen como objetivo esencial familiarizarnos con el tema que nosotros deseamos investigar y el cual es poco conocido por la sociedad. Tercera, los descriptivos nos sirven para analizar cómo es el fenómeno, cómo se manifiesta dentro de un ambiente y cuáles son sus componentes. Los correlacionales permiten determinar cómo se relacionan diversos conceptos, variables, dimensiones, características entre sí. Y finalmente los estudios explicativos buscan encontrar los factores, las razones, las causas por las que se provocan ciertos fenómenos. Pues con estas consideraciones los animo a seguir trabajando en su proyecto de investigación, fijando claramente el tipo de estudio a determinar. Muchas gracias.